Y le damos la bienvenida una vez más aquí nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. La palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. El aplicativo de WhatsApp es gratis por todas partes del mundo. Permíteme a compartir el número con ustedes. Es gratis por toda parte del mundo. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas por texto y nosotros estamos respondiendo individualmente a cada persona, y luego muchas veces nosotros tomamos el tiempo de incorporar esas preguntas dentro de la enseñanza en el siguiente programa que estamos transmitiendo. Y ahora, hablando de que transmitiendo, nosotros este Ministerio de Enseñanza se transmite a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, Perú. Es de ahí donde se transmite este programa y se difunde por todas partes del mundo a través de las redes sociales. Y para nuestra audiencia que está en Cusco, permíteme extenderle cordialmente una invitación a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Huanchac, en la zona de Huanchac, en Cusco, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. En la parte baja de Huanacapa, con Garcilaso, edificio 305 en Huanacapa. Ahí está el edificio blanco, alto de 6 pisos, y la iglesia ocupa todo el 5º piso, pero gracias a Dios que hay un ascensor. Y ahí está la Iglesia Cristiana de Gracia, donde ellos se reúnen cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal. ¿Con quién? Con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra versículo por versículo. Y también lo tienen los miércoles, tienen sus cultos, el estudio bíblico y el culto de oración a las 6 p.m. Todos los cultos comienzan a tiempo. Para más información, una vez más, 1-310-804-7733. Ahí se puede comunicar por texto y nosotros te ponemos en contacto, y así están los hermanos allá con los brazos abiertos para recibirlos y para que tú puedas asegurar que puedes entrar en el compañerismo de amor juntamente con el compañerismo de la palabra del Señor. Y luego, para aquellos que están en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, donde tenemos el privilegio de pastorear la Iglesia Bautista de Town Creek. Nosotros estamos en la ciudad de Aiken, localizada en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información, una vez más, comuníquese con nosotros a través del número 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Ahí puede mandar su mensaje por texto y nos ponemos en contacto con usted. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos, capítulo 7, y ahora entramos en un nuevo versículo, Romanos, capítulo 7, versículo 12. Y aquí, ahora, el tema principal aquí, en Romanos capítulo 7, 12, está hablando sobre la ley. La ley, no, ahora en otra palabra, la ley revela el camino de Dios, el camino de la santidad y la justicia y la bondad. La ley revela el camino de Dios, el camino de la santidad y la justicia y la bondad. Ese es el tema principal aquí en Romanos capítulo 7, versículo 12. Y como es nuestra costumbre, siempre leemos la Biblia en dos versiones, la versión católica y la versión cristiana, para asegurar que estamos en la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito. En la versión cristiana dice así, en Romanos capítulo 7, versículo 12, y vamos a abrir nuestras Biblias en la Biblia católica también, para asegurar que estamos todos juntos. Y note bien lo que dice. Primeramente, en la versión cristiana dice, Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno.
que así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En la versión católica lo dice así, y el caso es que la ley es santa y los preceptos son santos, justos y buenos. Y el caso es que la ley es santa y los preceptos son santos, justos y buenos. Ahora, note bien. Una de las preguntas que entró y tenemos que tomar el tiempo de hablar sobre esto y responder. En términos, ¿cómo es que la ley es santa? ¿Mm? ¿Cómo es que la ley es buena? Bueno, yo estaba comunicando con la persona a través del texto y le dije, bueno, ¿y por qué tú haces la pregunta? ¿Cuál es el motivo detrás de la pregunta? Y dice, bueno, lo que yo entiendo de la ley, así la persona me escribió, lo que yo entiendo de la ley es que la ley siempre te llama la atención, te jala las orejas, te acusa. Y dice, sí, ese es el propósito de la ley. Pero eso no quiere decir que la ley no es santa. La razón por que la ley es santa es porque reconoce su malo, reconoce su maldad, reconoce lo que tú estás haciendo mal. Y yo a través comunicando con la persona a través de texto y luego decidió, bueno, la persona igual, ¿es posible hablar? Yo seguro que sí. Comencé a hablar con él por el video. Y la persona no había entendido que el concepto de la ley representa, bueno, la ley debe de representar, ¿no? La ley terrenal, la ley humana debe representar lo que es correcto, lo que es correcto. Una ley que es correcta, ¿no? Va a juzgar lo que no es correcto. Yo creo que todo el mundo entiende ese concepto. Con eso dicho, note bien la primera cosa aquí. Número 1, la ley es santa. La ley es santa. La ley es apartada. La ley está llena de pureza, de majestad, gloria, apartada en que revela la naturaleza y la voluntad de Dios, apartada en que delata el pecado, todo lo que es contrario a la naturaleza y la voluntad de Dios. Esa es la función de la ley. La ley es santa en que es diferente. La ley es santa porque es apartada de toda otra cosa que hay sobre la tierra. La ley es el camino de una vida de santidad. El camino es que es tan diferente y tan apartado que ningún hombre puede alcanzar su pureza. Pero la ley ahí está. Y ahí no podemos medir conforme a esa ley. ¿Ando bien o no camino bien? La segunda cosa de la ley es que la ley es justa. La ley es justa, la ley es recta, la ley es imparcial. La ley es honesta, la ley es derecha. La ley es equitativa. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? La ley trata al hombre exactamente como debe ser tratado. No muestra parcialidad hacia nadie. Además, revela cómo debe tratar el hombre a los demás. La ley es santa y es justa en que revela exactamente cómo debe de vivir el hombre. Le muestra cómo vivir en relación con Dios y con sus semejantes. Y lo juzga honesta e imparcialmente. Eso es lo que hace la ley. Y la tercera cosa es que la ley es buena. Ahora, para el malvado, la ley no es buena. Para el malvado, él dice, bueno, la ley es no buena, no es bueno. No, la ley es buena. La ley es buena porque muestra al hombre cómo debe vivir y avisar cuando ha fallado. Revela su pecado y también le demuestra su urgente necesidad de un Salvador. La ley dice al hombre la verdad acerca de la naturaleza del hombre en una forma completamente explícita y le indica la necesidad de recibir y ayuda de afuera para ser salvo. Eso es importante entender. Bien. Y lo que pasa es que cuando nosotros andamos mal, nos cae mal la ley. En nuestra perspectiva distorsionada, vemos la ley como algo malo. Y no nos damos cuenta que somos nosotros que estamos distorsionados. Mira,
En la Biblia, abre su Biblia en Salmo capítulo 19. Mira lo que dice en Salmo 19. Y en Salmo 19 dice en versículo 7. La ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Esa es la ley de Dios. Más adelante, en Salmo 119, escuche lo que dice en versículo 142. Salmo 119, 142. Dice, tu justicia es justicia eterna. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Una vez más, en Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es justo, santo y bueno. En Romanos capítulo 7, versículo 14, escuche bien, en Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Así, y no también lo dice, como lo dice en la versión católica, dice así en versículo 14, dice, estamos pues de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu, pero yo soy un hombre de apetitos desordenados y vendido al poder del pecado. Su condición personal. Tú mira, la persona que anda mal, lo que no entiende, ¿okay?, es que tú no tienes el derecho de juzgar la ley. No tienes la autoridad de juzgar la ley. Que te cae gordo, no, que no te cae gordo, que está bien, que no te cae bien, que no te caiga bien. Eso es otro asunto. Pero la ley te va a revelar que tú andas mal. Si yo estoy caminando, yo estoy conduciendo mi carro, mi auto, ¿no? Y yo estoy en mi vehículo y ahí voy, ¿no? Y yo paso el semáforo rojo. No, hace una pregunta. Si yo voy por el camino y yo paso la luz, el semáforo, luz roja, y la policía de tráfico está al otro lado y me señala, me echa un lado, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿El semáforo? ¿Tú crees que yo le puedo decir al oficial? ¿Tú crees que yo le puedo decir a la policía, hey, qué culpa tengo yo que esa luz se cambió? No me advirtió de antemano cuando iba a cambiar y de repente cambió. ¿Tú crees que él va a aceptar eso? No, hombre. Él no va a aceptar eso. Porque el problema no está con el semáforo, no está con la luz, está conmigo. Y como no soy honesto, y no quiero ser honesto, yo quiero discutir mi caso, porque yo no quiero pagar la multa, yo no quiero pagar la papa. Yo voy a discutir mis mentiras. La ley es buena, la luz está buena, yo ando mal. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, escuche bien lo que dice. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo, por favor. Vamos a 1 Timoteo. Mira lo que dice aquí en versículo 8. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Mira bien. En la versión cristiana dice, pero nosotros sabemos, me encanta, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente. En la versión católica lo dice así, versículo 8. Dice, pues sabemos que la ley es buena si se hace de ella un recto uso. Pues sabemos que la ley es buena si se hace de ella un recto uso. Es que tú y yo queremos inventar cosas que no existen. La ley tiene la culpa.
No, hombre, yo tengo la culpa. Ese es el problema, que yo no quiero reconocer. Yo tengo la culpa. Tú tienes la culpa. Nosotros somos culpables. Mira, regrese conmigo en Romanos capítulo 7, versículo 13. Mira lo que dice en versículo 13. Romanos capítulo 7, versículo 13. Y vamos a llegar a este punto. Ahora, en este punto, en versículo 13, vamos a leerlo primeramente. Dice esto. En la versión cristiana, Romanos 7:13 dice, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. ¿Ya? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser un extremo pecaminoso. ¡Wow! En la versión católica lo dice de esta forma, en el versículo 13. Y dice, entonces, ¿se habrá convertido en causa de muerte para mí algo de suyo es bueno? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar su fuerza, se sirvió de una cosa buena para causarme la muerte. De este modo, el pecado, por medio del precepto, ejerce hasta el máximo todo su maléfico poder. Aquí lo que el apóstol Pablo está hablando, lo que él expone aquí es la ley y el pecado. La ley y el pecado. Esto es lo que él está haciendo, ¿no? La ley muestra que el pecado es sobremanera pecaminoso y que es la causa de la muerte. No es la ley. La ley revela que eres un pecador. Me recuerdo que estaba en una prisión ministrando. Y fui a esta misión para ministrar, ¿no? Y fui a ministrar y me permitieron entrar en la sección de la penalidad de muerte. Yo fui a hablar con los hombres y ellos estaban esperando su día de ser ejecutado. Ellos esperaban el día que iba a llegar el verdugo para ejecutarlos por haber violado la ley. Y me recuerdo que hablé con cada uno individualmente, porque no lo permiten grupos, están individualmente encerrados. Y un hombre me dijo, me recuerdo esto, él me dijo, bueno, por la culpa de la ley estoy aquí. ¿Cómo funciona eso? Explíqueme eso. Él me dijo, bueno, si no hubiera existido esa ley, no estuviera yo aquí acusado y condenado. ¿En serio? Y él estaba bien súper serio. Y mira, tú estás jugando un juego, mira. Estás aquí porque eres un pecador que no se ha arrepentido de su pecado y tú mataste a una mujer y sus 2 hijos. La razón por qué está aquí es por tu pecado, no porque la ley reveló tu pecado. Es por tu pecado, por lo que tú has hecho. Ese es el problema que tú no quieres reconocer. Bueno, y la verdad es que así anda mucha gente. Honestamente, así anda mucha gente. No quieren reconocer. Siempre es la culpa de aquel y de aquella. De Gualana y de Gualano. De fulano y de fulana. Es siempre la culpa de todo el mundo menos la persona propia. ¿Qué te puedo decir? Ahora, si tú entiendes esto, que la ley, el pecado, ¿no? Que la ley muestra que el pecado es sobremanera pecaminoso y que es la causa de la muerte. No es la ley, solamente está revelando que eres un pecaminoso. Eso es lo que está revelando. Ahora, con esto, hay 3 cosas que yo quiero mencionar aquí en Romanos capítulo 7, versículo 13. Primeramente, la ley es buena, no es la causa de la muerte. De ninguna manera, es imposible. La causa de la muerte es tu pecado. Segundo, la ley fue dada para revelar el pecado y hacer que los hombres estén plenamente conscientes de su presencia
y sus consecuencias. ¿Mm? Mira, los hombres necesitaban saber cuán excesivamente pecaminoso es el pecado. Si tú no conoces qué es lo que es el pecado, y la única manera que tú lo vas a conocer es a través de la ley. Mira, los hombres necesitaban saber que el pecado es la peor, como digo, necesitaban saber que el pecado es la peor afrenta posible contra Dios. Los hombres necesitaban saber que el pecado es la peor rebelión imaginable contra Dios. Tú tienes que reconocer eso. Yo lo tengo que reconocer. Todos nosotros tenemos que reconocerlo. Esa es la realidad. Mira, la ley demuestra que el pecado es contra Dios, contra todo lo que Él es y contra toda su naturaleza y voluntad. El pecado es egoísta, el pecado es destructivo, el pecado es sucio, el pecado es feo, el pecado es impuro. La ley es todo lo contrario. Mira, la ley fue dada para mostrar cuán pecaminoso, sobremanera pecaminoso es el pecador, para mostrar cuán terrible es. Tome cualquier pecado y compáralo con la ley que lo prohíbe y entonces resalta el gran contraste. Por ejemplo, vamos a tomar el homicidio. Vamos a tomar el homicidio, ¿no? Y póngalo junto al mandamiento, no matarás. Homicidio, póngalo junto al mandamiento, no matarás. La ley revela, no matarás. ¿Qué has matado? Considere con la palabra que busco aquí, considere el gran contraste, El mandamiento protege la vida del hombre, pero el pecado quita la vida. El mandamiento protege la presencia del hombre entre sus seres queridos, pero el pecado quita su presencia. El mandamiento protege la existencia del hombre sobre la tierra, pero el pecado quita su existencia. El mandamiento protege la contribución del hombre a la sociedad, pero el pecado quita su contribución. Y así ocurre en cada pecado, sea adulterio, sea el robo, sea o tomar el nombre de Dios en vano. La ley fue dada para mostrar que el pecado es sobremanera pecaminoso. Fue dada para hacer pensar a los hombres en su estado y condición pecaminosa y su urgente necesidad de liberación y salvación. La ley te muestra lo que tú tienes que hacer. La ley te muestra lo que has hecho. La ley es un espejo de tu persona. Es un espejo de lo que está dentro de tu ser. Es un espejo de su carácter verdadero. Es un espejo de tu alma, tu corazón, tu falta de integridad. La ley revela y muestra. Número 3. La ley fue dada para hacer pensar a los hombres en la muerte. La ley fue dada para hacer pensar a los hombres en la muerte, para que los hombres estén conscientes de que mueren porque violan la voluntad y la naturaleza de Dios. Mira, los hombres murieron antes de que fuera dada la ley. Eso está cierto. Murieron porque no vivieron santa y justamente. No vivieron en conformidad con la naturaleza y la voluntad de Dios. Dios es el Dios de la ley. Dios es el Dios de la ley. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Para qué? Para que el pecado y su condenación de muerte fuese revelada más que nunca.
Había que demostrar a los hombres que eran grandes pecadores y que morirían por cuanto pecaban. Eso es lo que hace la ley. Y la ley lo tiene que hacer. La ley muestra a los hombres en forma más, la ley le muestra a los hombres en forma más clara que nunca antes, que en términos inconfundibles, que cometen pecado y que no son perfectos. Por lo tanto, necesitan un Salvador que los libre del pecado y las terribles consecuencias de la muerte. La ley muestra al hombre su urgente necesidad de ser salvado del pecado y la muerte y el juicio. En el libro de Romanos, a ver si te recuerdas, semanas y semanas atrás, en Romanos capítulo 3, vamos a Romanos capítulo 3, por favor. En versículo, mira lo que dice en Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. En la versión cristiana dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es que no hay. En la versión católica lo dice igual. Dice en versículos 10, 11 y 12, Romanos capítulo 3, y dice así: como dice la Escritura, no hay ni siquiera un justo. No hay uno solo que entienda. No hay quien busque a Dios. Todos andan extraviados, todos están pervertidos y no hay ni uno que haga el bien. Esa es la tremenda. Ahora, ¿qué dice? Mira, en versículo 19, permíteme. Versículo 19, mira lo que dice. Romanos capítulo 3. En la versión cristiana dice así: ahora bien, sabemos en cuanto dice la ley. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. En la versión católica lo dice así: ahora bien, sabemos que lo que dice la ley lo dice para quienes están bajo la ley. Con eso todo hombre queda en evidencia y el mundo entero debe reconocer culpable ante Dios. Esa es la tremenda realidad. ¿Cuál es el juego que estamos jugando? Por favor. ¿Cuál es este gran juego que estamos jugando? Mira, ¿te recuerdas que el apóstol Pablo enfrentó a los creyentes en Roma? Le dijo: ¿entonces qué? ¿Te recuerdas que esa fue la pregunta de él? ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿En serio? Hay religiosos que dicen: bueno, nosotros somos mejor que ellos. Mejor que ellos. Tanta arrogancia. Por favor. Con tanta arrogancia. ¿Dónde que nosotros sacamos esas locuras? De ser tan arrogantes. De pensar que somos mejores que los demás. Porque no lo somos. No lo somos. Nosotros necesitamos la bondad de Dios igual como los demás. Dejamos de pretender de ser lo que no somos. Nosotros somos igual de necesitados que los demás. Necesitamos a Dios igual como los demás. Mira. En Romanos capítulo 3, ¿te recuerdas ahí? Vamos a regresar hasta el versículo 9. Mira bien. En versículo 9, quiero que lo vea por mí. Escuche la voz del Espíritu Santo en su palabra. Mira, mi opinión tiene el valor del 0 menos 1. So, por favor, mira lo que dice. Vamos a comenzar leyendo versículo 9. En Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 19. Escuche bien lo que dice. En la versión cristiana dice: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera.
porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no hay conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Mira, en la versión católica, para todos mis amigos allá, mira, escuchen bien lo que dice la palabra, por favor. Y mira, y más bien, aquí en la versión católica está más clara. Comenzando con versículo 9 hasta versículo 19, dice: por tanto, ¿qué tenemos o no tenemos ventaja los judíos? No del todo, ya que hemos demostrado que todos, tanto judíos como no judíos, están bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay ni siquiera uno justo, no hay quien uno solo que entiende, no hay quien busque a Dios, todos andan extraviados, todos están pervertidos, no hay ni uno que haga el bien. Sepulcro abierto es su garganta, fuente de engaño es su lengua, veneno de serpientes hay en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, rápidos son sus pies para derramar sangre. Desolación y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios ante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que lo que dice la ley, lo dice para quienes están bajo la ley. Con eso todo hombre queda en evidencia y el mundo entero debe reconocer culpable ante Dios. ¿Te das cuenta? ¿De qué estamos hablando nosotros? La ley existe para mostrarnos, es para corregirnos. Cuando estamos extraviados en el camino, la ley nos pone en el camino de nuevo. Necesitamos la ley. Sin la ley estuviéramos nosotros condenados siempre para siempre, no conociendo el mal que estamos haciendo. Nosotros necesitamos, la ley es buena, la ley es justa, la ley es recta, la ley es santa. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 6, escuche bien, ahora, por favor, vamos a Romanos capítulo 6. Mira lo que dice en versículo 23. En Romanos 6, 23 dice esto, dice, en la versión cristiana dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la versión católica lo dice así, en efecto, el pago del pecado es muerte, mientras que Dios ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tú y yo tenemos opciones. Tú y yo tenemos que reconocer la tremenda realidad de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿entiende eso? Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 7. Y ahora vamos a leer versículo 14 hasta 25. Estamos entrando en una nueva sección de escritura. En Romanos capítulo 7, versículo 14 hasta 29. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando sobre las confesiones de un alma humana que lucha. Él está hablando de las confesiones de un alma humana que lucha. Y Pablo, él mismo se presenta como un ejemplo de sus propias luchas. Peco cuando no quiero pecar. ¿Cuánta gente se ha encontrado igual? Ahora, en la versión cristiana dice así. En Romanos capítulo 7, comenzando con versículo 14 hasta el 25, escuche bien lo que dice, abre su Biblia, mira lo que dice. Dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal.
Pablo está hablando. Vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está siendo honesto aquí. Él está expresando su corazón con nosotros, como nosotros igual. En versículo 16 dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que yo no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer es hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Por qué? Porque en el hombre interior, me delito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, en la ley del pecado. Ahora, escuchen. En la versión católica, mira, yo no sé lo que pasa hoy día. Hoy día la gente no tiene tiempo. Todo el mundo anda deprisa. Como si fueran hormigas, siempre corriendo. Y no logran llegar de un punto A a punto B. Mira, en la versión católica nos canta de una forma completamente distinta. De una forma completamente distinta. Mira lo que dice el versículo 14 hasta el 25. A ver. Dice así. Estamos pues de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu. Pero yo soy un hombre de apetitos desordenados y vendido al poder del pecado. Y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Pero si hago lo que aborrezco, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Y yo sé bien que no hay cosa buena en mí en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está en mi alcance, pero el hacerlo no. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Eso es lo que estoy haciendo. Y si hago el mal y no quiero no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mí otra ley, la lucha contra lo que me dice mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro Señor. Resumiendo, yo soy un mismo quien con la muerte sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos vivo esclavo de la ley y del pecado. Este fue un pasaje largo, pero importante. Mira, en esta sección de escritura estamos haciendo una transición aquí.
Este es un gran pasaje. Este es un gran pasaje de escrituras en que describe el alma luchadora del creyente en el camino de la vida. Es un raro cuadro de la vida de Pablo, de lo que sintió y aprendió mientras luchaba para agradar a Dios y por ser conformado a la gloriosa imagen del Señor Jesús. Ahora, este pasaje que estamos leyendo aquí, ¿no?, describe en detalle y precisamente la lucha que yo tengo. Yo peco, pero no quiero pecar. Peco, pero no quiero pecar. Quiero hacer bien y no lo hago. En vez de hacer bien, hago el mal. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Mira, la lucha es real. La pelea es real. Estoy luchando, no quiero, pero lo hago. Pablo viene a dirigirse exactamente a este problema. Pablo se puede identificar con nosotros. Y nosotros nos podemos identificar con él. Es la confesión del alma de un hombre mientras lucha a través de la vida. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Del versículo 14 hasta 25, Romanos capítulo 7, es la confesión del alma de un hombre mientras la lucha a través de la vida. Es nuestra confesión. Pablo se puede identificar con nosotros de una manera muy clara. Mira bien. Lo que quiero hacer aquí, lo quiero dividir en 6 puntos principales. Lo quiero dividir en 6 puntos principales, por favor. Mira bien. Punto número 1. Vamos a dividir versículo 14 hasta 25 en 6 puntos principales, por favor. Mira. Número 1. La ley es espiritual. La ley es espiritual, versículo 14. Punto número 2, que es la primera confesión. Él es carnal, vendido al pecado. Él es carnal, vendido al pecado. Y eso lo vamos a tratar en versículos 14, 15, 16 y 17. Punto número 3, que es la segunda confesión. Está vacío de toda cosa buena. Está vacío de toda cosa buena. Eso lo vamos a tratar en versículos 18, 19 y 20. Punto número 3, que es la segunda confesión. Está vacío de toda cosa buena. Está vacío de toda cosa buena. Eso lo vamos a tratar en versículos 18, 19 y 20. Aquí está punto número 4, que es la tercera confesión. Encuentra 2 leyes o fuerzas en su interior. Por fin descubrí, yo tengo 2 leyes que están luchando adentro de mi persona, Aquí están luchando. Como lo decían los judíos, ¿no? Los judíos usaban una frase en el judaísmo que se decía el Yetzer Hara, que es en hebreo. Yetzer Hara quiere decir, y es un cuadro, así mira, todo el mundo lo conoce. Quizás no lo conoce en español, en hebreo, pero en español sí lo conoce. Se lo voy a mostrar. Aquí tengo un diablito, un demonio. Está sentado aquí. Y él me está hablando. Hazlo. 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 Y aquí yo tengo un angelito. El angelito me dice, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Él dice, sí. El ángel dice, no. El diablito dice, sí. El ángel dice, no. Y aquí hay una lucha. Entre el mal y lo bueno. Entre el mal y lo bueno. Eso es lo que se nombra el Yetzer Hara. Y este es el cuadro que Pablo está pintando aquí para nosotros. Este es el cuadro. El quinto punto es la cuarta confesión. Es un hombre desesperado. Es un hombre desesperado, miserable, que necesita un libertador.
Punto número 5, que es la cuarta confesión, es un hombre desesperado, miserable, que necesita un libertador, y eso lo vamos a tratar en versículo 24. Y luego, en el punto número 6, que es la quinta confesión, punto número 6, el libertador es Jesucristo. El libertador es Jesucristo. De Él estamos hablando. Él es Jesucristo. Mira. Cuando leemos aquí en versículo 14 hasta 25. Y sabe que yo te recomiendo que, mira, tú tienes que leerlo detenidamente, despacio. Y tú te fías que Dios te va a hablar. Te vas a dar cuenta que Dios entiende que tú tienes una lucha. Dios nos comprende. Él sabe que nosotros somos seres humanos débiles. Lo necesitamos a Él. Es espiritual, por menos mira, del versículo 14 hasta 25, es espiritual por lo menos en tres sentidos. Uno, la ley fue dada al hombre por el Espíritu de Dios. La ley fue dada al hombre por medio del Espíritu de Dios. Ahora, nota que la palabra griega utilizada es el nombre mismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de la ley. La segunda cosa es que la ley es la expresión de la voluntad. La ley es la expresión de la voluntad de la naturaleza de Dios. La ley es espiritual, ¿por qué? Porque describe la voluntad de Dios y dice al hombre cómo es Dios. Las reglas de la ley revelan tanto la mente como la naturaleza de Dios. La tercera cosa es que la ley es espiritual debido a sus objetivos. Y eso es importante de captar y entender. Mira bien. Vamos a revisar versículo 14 hasta 17. Romanos capítulo 7, versículo 14 hasta 17 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. A Pablo está hablando. Vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que no quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, ¿no?, sino el pecado que habita en mí. Todos nosotros tenemos que luchar con esa tremenda realidad. Todos. No hay nadie que se escapa. Todos luchamos con una cosa o con otra cosa. Y tenemos que reconocer que nosotros tenemos a alguien que se identifica con nosotros, nos entiende. Y cuando lo buscamos, Él nos perdona. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te hallaste, te encontraste en esa lucha? Sí, no. Peca, no lo hagas. Hazlo, no lo hagas. Hazlo, no lo hagas. Y tú estás con una lucha, es un pleito real en su alma. Y Dios dice, yo te amo. Yo te amo. Te amo tanto que mandé a mi hijo morir por ti. Ven, hijo, arrepiéntate y entra en mi descanso. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Estás cansado de la lucha? ¿Estás cansado del pleito? ¿Estás cansado del pecado? ¿Estás cansado tratando de hacer lo que tú no puedes hacer a las solas? Ven. Recibe el Señor cuando Él dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se te ha acercado.